Y continuamos. Lección 12. La lección anterior fue un repaso, para que sepan, de las lecciones anteriores. Igual recordarles que los videos se ponen en el grupo de Facebook Curso de Formación Ministerial El Apóstol Pablo, para que sepan y entiendan y compartan. Recuerden al canal, si les gusta mi contenido, si les gusta saber más cosas. Por supuesto voy a hablar más cosas porque tengo bastantes libros, bastante información, y por consiguiente más adelante en este año conseguiré nuevos videos, nuevos libros, porque quiero entrar al territorio de demonología. Pero antes ocupo terminar mis libros para poder tener la mente libre, porque demonología o teología son temas muy profundos. Así que empecemos. Lección 11. Del nuevo centro, el testimonio del Evangelio es llevado hacia el oeste. Bernabé y Saulo, escogidos como misioneros para ese trabajo. Primera parte, el llamamiento por el Espíritu Santo a Saulo y Bernabé. La iglesia en Antioquia había evolucionado tanto que tenía ahora otros líderes, además de Saulo y Bernabé. El plan de Saulo era simplemente escoger a un grupo de personas que tuvieran la capacidad de ser jefes y enseñarles a dirigir y hacerse cargo de la iglesia cuando él no estuviera presente. Así que al finalizar el primer año encontramos en Antioquia a un grupo de 3 profetas y maestros, además de Bernabé y Saulo. Simeón, cuyo apellido en latín era Níger. Lucio el Cireneo, que probablemente fue uno de los que primeramente les habló a los griegos en Antioquia de Jesús. Y un hombre llamado Manaén, que era hermano de leche de Herodes Antipas. El hermano de leche significa que fue criado por la misma mamá. Y que es probablemente fue educado en su niñez con él en Roma. Era un grupo cosmopolita que procedía de lugares distantes del Imperio Romano. Saulo de Tarso, Bernabé de Chipre, Lucio de Cirene, Manaén de Roma y Simeón, que se desconoce dónde nació. Eso está en Hechos 13, en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, para que lo repasen. Gracias. Estos nombres interesan mucho por 2 razones. Primero, por los nombres mismos, por los hombres mismos. Y segundo, porque nos dan una idea de la clase de personas que componían la iglesia en Antioquia. Son judíos, helenistas y griegos, y al parecer representan 5 países distintos. Debe notarse, sin embargo, cómo viven en unidad y amor fraternal. Juntos sirven al Señor y juntos ayunan. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquia profetas y maestros. Profetas eran aquellos que bajo una inspiración especial del Espíritu Santo daban al mensaje de Dios. El don de profecía también incluía a veces el poder de predecir futuros acontecimientos. Eso se llama visión o ciencia también. Eh, perdón. Si gustan, en este canal pueden buscar un video llamado Dones del Espíritu Santo editado. Ahí incluyo toda la información que yo encontré sobre los dones del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Lo que vamos a aclarar es... Eso está en Hechos 11, versículo 28. A veces se hablaban obedeciendo un impulso repentino, y esto producía cierta confusión en el servicio. Léase la instrucción que daba Pablo a estas personas en 1 Corintios 14, versículo 29 al 33. Maestros. Eran aquellas personas que daban instrucción sistemática sin esperar hasta sentirse movidos por la inspiración. A veces uno era maestro y profeta a la vez.
Sucedió que cuando estos profetas y maestros servían al pueblo y adoraban a Dios en medio de la oración y el ayuno, el Espíritu Santo les dijo que designaran a Pablo y a Bernabé para un trabajo especial que Dios tenía preparado para ellos. Fue este un momento trascendental para la historia de la iglesia. Sería que esos jefes que venían de 5 países distintos anhelaban dar a su pueblo el evangelio que podían ofrecer ahora libre de impedimentos y restricciones judaicas. Anhelarían ellos que llegara el día en que uno de su grupo pudiera salir por el gran propósito de esparcir la religión de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. Decidirían ellos ayunar como medio de llevar ante Dios su necesidad y tratar de ver cuál era su voluntad en el asunto. ¿Habría sembrado Saulo la semilla que dio este fruto? ¿Le habría dado Bernabé a la iglesia en Antioquía el último deseo que Jesús expresó, el que fueran sus testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria, y hasta los confines de la tierra? No podemos contestar todo esto. Sin embargo, podemos decir que Dios llama a las personas para hacer grandes obras después que hayan demostrado mucho interés por el trabajo, que lo hayan deseado intensamente y orado mucho por la oportunidad que Él les da. Vemos cómo Saulo hace tiempo acariciaba la esperanza de que él pudiera hacer un gran trabajo entre los gentiles. Vemos el gran interés que tuvo la iglesia de Antioquía en convertir a los gentiles al cristianismo. Por fin el Espíritu Santo habló tan claramente que no tuvieron la menor duda. En este momento surgió lo que comúnmente llamamos el movimiento moderno misionero. Nunca el mundo había visto nada igual. Los judíos nunca habían emprendido en semejante empresa en los siglos de su historia. Si exceptuamos las misiones proféticas de Eliseo y de Jonás, ningún judío había salido de los confines de Judá para convertir a los gentiles en la fe en Jehová. Nada parecido se había hecho entre los griegos ni romanos. Ninguna nación se había interesado por la condición espiritual de otra. El mundo aún no había visto el esfuerzo organizado de algunos hombres con el solo propósito de llevar una religión nueva y caritativa a otra raza y pueblo. Este movimiento no fue el resultado del entusiasmo cristiano. Dios mismo lo empezó. Él nombró a los primeros misioneros y cuando el Espíritu mismo indicó quiénes debían ir a esta misión, la iglesia los separó para esta obra. No era fácil dejar partir a estos dos grandes hombres, pues eran los mejores jefes de la iglesia en Antioquía. Sin embargo, ellos no protestaron, diciendo, no podemos dejarlos ir, sino sencillamente hicieron lo que les fue mandado hacer y prosperaron por su obediencia. En otras palabras, se está explicando que antiguamente la gente del Antiguo Testamento solamente se ubicaban dentro de la región alrededor de Jerusalén. Solamente. Nunca salieron al exterior, nunca fueron a Europa, nunca fueron a Asia, nunca fueron a China, nunca fueron a Alemania, nunca fueron a Australia, nunca fueron a África. Aquí se empieza el verdadero cristianismo. Con Saulo y Bernabé, aquí se empieza verdaderamente a extender la palabra de Dios y la visión de Jesús a todo el mundo. Eso es lo que él quería, porque él sabía que él iba a llegar a todas las naciones, sea que lo aceptaren o no sea que lo aceptaren. Pero la misión es decir que Jesús es nuestro Salvador. Seguimos. Parte 2. Saulo y Bernabé separados como misioneros para los gentiles. Debe haber sido muy importante el culto en el cual dedicaron a estos dos hombres para esta obra. Es probable que el servicio fue público y que toda la iglesia se congregó para este acto. Los profetas y maestros de la iglesia se prepararon para este servicio ayunando.
Y después de la oración, estos directores de la iglesia colocaron sus manos sobre la cabeza de Saulo y Bernabé, dedicándolos a la obra sublime de la predicación del Evangelio de Cristo a pueblos distantes y encomendándolos a la protección de Dios. Era una vocación especial el de esos dos nobles hombres por el trabajo que había de empezar, no como una obra personal y privada, sino como los acreditados mensajeros de la iglesia. Se necesita gran fe y valor de parte de Bernabé y Saulo para ir a esta misión a las tierras gentiles. Como judíos, los gentiles expresarían el desprecio que había hacia ellos, y ellos, siendo cristianos, sentirían los efectos del odio que todo judío no creyente guardaba hacia aquel que se convertía a la nueva religión. Quizás hubo reuniones de despedida donde los miembros de la iglesia pudieron decirles adiós. Algo de esto implica la frase y los despidieron. Perdón, hace rato no hacía un video, entonces se me complica la voz. Parte 3. La predicación en Chipre. Parece que los colaboradores de Bernabé y Saulo en Antioquia dejaron que ellos, bajo la dirección del Espíritu Santo, escogieran el campo donde debían empezar el trabajo más amplio de evangelismo. Es probable que Bernabé y Saulo hablarían de sus planes, pero también oraban continuamente a Dios para que Él los guiara, porque no sabía dónde ni cómo Él los llevaría. Eso está en Hechos 13, el versículo 4 al 6. Busques en el mapa los lugares mencionados. No dan razones por qué escogieron este campo. Lucas cuidadosamente nos dice que fueron mandados no por la iglesia, sino por el Espíritu Santo que obró por medio de su iglesia. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Qué grandioso es ser enviados por el Espíritu Santo. Humanamente hablando, quizás fueron influenciados por el hecho de que era el pueblo donde nació Bernabé. Hechos 4:33. Y él conocía las costumbres del pueblo y naturalmente anhelarían su evangelización. Debemos también notar que algunos de los fundadores de la iglesia en Antioquia eran nativos de Chipre. Hechos 11:20. Y estarían muy interesados en que el evangelio fuera llevado a sus compatriotas. Es evidente, por lo que leemos en Hechos 11:19, que se había ya predicado algo en esta isla. Así pues, nuestros misioneros no pararon en Seleucia, que está a 28 kilómetros de Antioquia, que podía ser evangelizado por esta misma iglesia, sino que siguieron viaje a Chipre para predicar en la sinagoga allí. Esta isla está situada en la parte noreste del mar Mediterráneo, unos 64 kilómetros de la costa de Cilicia y unos 240 kilómetros de Seleucia. La palabra Chipre viene de la palabra griega que quiere decir cobre, nombre que le fue dado por los griegos en época primitiva, según dice Senola, porque su riqueza mayor consistía en las minas de cobre, que eran las mayores y de mejor calidad. Perdón. ¿Qué otras minas conocidas al mundo entonces? Herodes el Grande tuvo el monopolio de estas minas, guardando la mitad de las ganancias para él y haciéndose cargo de la otra mitad para Augusto. Esto hace comprender por qué había tantos judíos en las ciudades de Chipre. La isla tenía unos 235 kilómetros de largo y cerca de 64 kilómetros de ancho.
disculpen. Un momento, tomar agua. No estoy muy acostumbrado a hablar. Tengo que acostumbrarme para cuando me toque enseñar, pues hacerlo. A ver, ¿dónde? Ok. Léase Hechos 13, versículo 4 al 12. Saulo y Bernabé primeramente pararon en Salamina, un puerto de mar grande y próspero en la parte este de la isla. Debió haber habido una colonia grande de judíos en Salamina, porque se nos dice que predicaban en las sinagogas de los judíos, por lo que se ve que habían varias. Era la costumbre de Saulo predicar en las sinagogas, porque a esta ciudad a que llegaba siempre empezaba en ellas su trabajo. Parece que quería ser justo con sus compatriotas. Les predicaba que Jesús era el Mesías a quien habían esperado los judíos por tanto tiempo y quería darles a ellos la primera oportunidad para que lo aceptaran como el Mesías. Generalmente pronto rechazaban a Saulo de la sinagoga, y cuando esto ocurría se iba a los gentiles. Según parece, Saulo y sus compañeros no fueron rechazados por ninguna de las sinagogas en Chipre. Quizás no se llevaban el tiempo, no se quedan el tiempo suficiente para que la oposición hacia ellos llegara al punto de que fueran excluidos de las sinagogas, porque el viaje a través de la isla fue rápido. Parece que trataron de visitar muchos lugares, haciendo una breve proclamación del Evangelio en cada uno. No se nos dice mucho el éxito de este viaje misionero a través de Chipre. Parte 4. El gobernador romano convertido. Oigan bien. El próximo lugar de importancia que visitaron fue Pafos, a unos 160 kilómetros de Salamina. Pafos era el centro de oración a Venus, la diosa de la belleza, que se decía había nacido de la espuma del mar en este mismo lugar. Y su oración se llevaba a cabo con las más locas disipaciones. O sea, con las más locas celebraciones, pues. Pafos era el centro oficial del gobierno romano y el procónsul entonces era un hombre llamado Sergio Paulo, de carácter noble, no de fe débil, pero de fe débil. Se nos da la idea de la inhabilidad de Roma en aquella época para llenar las grandes necesidades de sus mejores hijos. En la corte del procónsul había un judío mago o curandero llamado Elimas, que procuraba espiar la fe del procónsul. No sabemos cómo los misioneros empezaron su trabajo en Pafos, pero pronto el procónsul romano los invitó a que predicaran en su presencia, quizás porque él era creyente en el Dios de los judíos y sin duda había oído del Mesías que esperaban ellos. Bernabé y Saulo le aseguraron que el Mesías había llegado ya y que había dado su vida en rescate por los hombres. Cuando Elimas oyó que Bernabé y Saulo le hablaban al gobernador de Jesús y la nueva religión que él enseñaba, se puso celoso, temiendo perder su puesto en la estimación y protección del gobierno. Así pues, Elimas empezó a discutir con Bernabé y Saulo y trataba de persuadir al gobernador que lo que decían los misioneros era falso. Fue un acontecimiento notable, y aún más notable fueron los actores, pues vemos aquí a uno que buscaba la verdad, y a los misioneros de la verdad, y a un hombre que trataba persistentemente de negar la verdad. Saulo no era el hombre que se dejaba vencer en una controversia como la que Elimas había empezado. Él no podía guardar silencio y se desbordó en palabras impetuosas, llenas de poder. Hechos 13, versículos 10 y 11. Las enérgicas palabras de Pablo, rebosantes de celo y de indignación justa y ardiente, acobardó al extranjero y asombró a Sergio Paulo, y él creyó en el mensaje de Bernabé y Saulo, y se declaró cristiano. Un gobernador romano.
por una discusión de la palabra, fue convertido. En ese momento de prueba, Saulo ganó una supremacía como jefe que nunca perdió. Y de entonces en adelante, Lucas siempre menciona su nombre antes que él de Bernabé. También trae a Saulo el primer mensaje de Cristo ante una corte romana y gana su primer converso entre los gobernadores de esta región, de esta nación. Lucas, después de esto, habla a él dándole el nombre romano de Pablo, porque por él que era probablemente conocido entre los gentiles. De aquí en adelante hablaremos de Pablo y Bernabé. Ok, preguntas del capítulo 1. Dadle razones por las cuales creéis que Dios escogió la iglesia de Antioquia como la primera iglesia misionera. Perdón. 2. Podéis indicar alguna excusa de las que a veces se dan tratando de justificar el no hacer trabajo misionero que la iglesia de Antioquia no hubiera podido dar. 3. En la experiencia de Pablo, ¿qué fue lo que lo preparó para esta empresa misionera? 4. ¿A dónde fueron primeramente estos misioneros? 5. ¿Qué hecho de importancia se menciona en el libro de los hechos de su trabajo allí? 6. ¿Por qué creéis que Lucas cambió el nombre de Saulo a Pablo en esta época? 7. ¿Cómo podía un mago curandero tener influencia sobre un oficial romano inteligente como lo era Sergio Paulo? 8. Por el relato, ¿podemos saber acaso si esta ceguera era total o permanente? Pensamiento personal. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, versículo 4. Es un gran consuelo, en época de desalento, tener la convicción de que Dios nos manda a hacer el trabajo que estamos haciendo. Y por lo tanto tenemos la seguridad de que estamos en el lugar donde Él quiere que estemos, a pesar de las dificultades que vengan en nuestro camino. Hasta el próximo capítulo. Chao.